Bien, nuestro primer invitado ha sido uno de los expositores más destacados en este Perumin que acabamos de reseñar a ustedes, y se trata del exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. Luis Miguel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Óscar. Muy amable. El Perumin que acaba de terminar en Arequipa presentó, sin lugar a dudas, una renovada parrilla temática, ¿no es cierto? Cambio de la matriz energética, minerales críticos, hidrógeno verde, descarbonización, electromovilidad, inteligencia artificial y, por supuesto, minería ilegal y amenaza de los conflictos sociales. ¿Qué temas fueron los que, digamos, más llamaron tu atención? Yo diría que son tres de todos los temas que has mencionado, son tres los que creo que son fundamentales. Uno es que para luchar con efectividad contra el cambio climático, la minería puede ser ciertamente un socio fundamental en este proceso de transición energética. Va a haber una demanda muy grande por el cobre. Se estima que dentro de unos 25 o 30 años se puede duplicar la demanda mundial y eso representa una oportunidad enorme para el Perú. Lo segundo es que el gobierno creo que está internalizando el hecho que si no facilita un ambiente propicio para las inversiones, reduciendo los costos de transacción de una tramitología muy pesada, no vamos a poder materializar una cartera de inversiones muy importante. Es el anuncio que hizo el premier Otárola de una ventanilla única digital. Yo creo que eso es positivo. Ahora el desafío es pasar del dicho al hecho, como se dice. Y lo tercero es que persisten una serie de problemas fundamentales en el país. Uno de ellos es la minería ilegal. Y para ello la respuesta ha sido poco eficaz. Y en esta coyuntura en la cual el país vive azotado por la inseguridad, hay mucha inseguridad que enfrentan ciertas mineras formales, de hecho en el norte del país, que están de cierta forma amenazadas por actividad ilegal, incluso cierta que se ha formalizado, entre comillas, registrándose en el Reinfo, pero que esto ocasiona pérdida de competitividad y le quita atractivo al país. Pero en síntesis creo que tú lo has resumido bastante bien, un Perumin muy exitoso y una ventana de oportunidad que no debemos desaprovechar. Julio Velarde confirmó dos cosas, entre muchas otras, en Perumin: que este año creceremos lamentablemente alrededor de 1%, cosa que no pasaba en décadas, y que la inversión minera efectivamente se ha estancado. Luis Miguel, ¿a qué nos enfrentamos realmente? ¿Estamos empezando un proceso recesivo? Bueno, creo que estancado es decirlo de manera suave, ¿no? La inversión en minería se ha contraído 18% este año. Venimos a contraernos el año anterior menos que eso, y la previsión para el año entrante es una contracción de 7%. Entonces, la minería, que ciertamente puede movilizar una recuperación económica mayor, está siendo descuidada, citando las palabras del propio presidente del Banco Central. Y estamos en una situación difícil, en la cual este año creo que si crecemos 0,5% va a ser mucho. Y este desempeño positivo se atribuye a la minería, a un proyecto minero en el sur, a Quellaveco. Si no lo hubiésemos tenido, estaríamos en franca contracción económica en el país. Y estamos ante riesgos que no sabemos efectivamente cuál va a ser el impacto, ¿no? El principal, obviamente, es el fenómeno del Niño, que puede afectar a todo el país, y nuevamente la minería puede atenuar esto si es que se toman las medidas correspondientes. Entonces, estamos saliendo, ojalá, de una recesión. Todavía vamos a esperar el dato de agosto, que no ha sido publicado. Y el ministro de Economía lo ha anunciado, que si es que agosto vuelve a repetir una contracción similar a la de julio, van a tener que cambiar la estrategia de política económica hacia otra cosa que espero que sea la promoción de la inversión privada en minería y en otros tantos sectores que pueden ciertamente reactivar la economía. Claro, porque hay una cosa que repetimos, pero no hay que cansar de repetirse, Luis Miguel, y es que, a diferencia de otros países, no tenemos que ver a dónde vamos para que por favor alguien venga a invertir. No, tenemos una cartera. Es como si, amigos televidentes, en esta mesa tuviésemos 56.000 millones de dólares. ¿Y qué pasa? Que el gobierno, el Estado, no permite que esa cartera se haga realidad. Entonces, esto realmente es una cosa casi autodestructiva. ¿Qué podemos hacer?
Yo creo que al menos dos cosas o tres cosas, y muchas han sido discutidas en el Perumín. Uno, ya lo comenté, es el tema de simplificación administrativa, porque un trámite muy sencillo, Oscar, que debe tomar la declaración de impacto ambiental, que es la primera, digamos, el primer documento sencillo que tiene un plazo legal de 30 días para una exploración minera, acaba superando los 12, 14 meses. Y no hay ninguna sanción para el incumplimiento. Y si uno va a trámites un tanto más complejos, como la aprobación de un estudio de impacto ambiental modificado, o la modificación de ese mismo, que debe tomar, no sé, 12 meses, según la norma, acaba terminando 4 o 5 veces el plazo correspondiente. Entonces, ahí perdemos oportunidad, la inversión se va a otro lado, donde es mucho más fácil, menos engorroso cumplirlo. Ahora, esta promesa de la ventanilla única no es nueva, ya se anunció cuando se creó el SENACE y cuando pasó esa competencia de aprobación de los estudios de impacto ambiental del Ministerio de Energía y Minas al Ministerio del Ambiente hace casi cerca de 10 años, también se prometió una ventanilla única. Y hasta la fecha no lo hemos visto materializar. Entonces hay esfuerzos, están las mesas ejecutivas en el MEF, hay un equipo de STRABE que ha identificado proyectos, pero se requiere mayor voluntad política y que esto, digamos, percole en el Estado. Lo otro tiene que ver con los conflictos sociales, que lamentablemente hemos visto cómo la convulsión social puede ciertamente afectar la actividad minera. Lo vimos a inicios del año, cuando el riesgo de vandalizar ciertas minas propició una caída en el PBI regional del sur en particular. Y lo vimos el año pasado, el cierre de las Bambas por tema de conflictos sociales significó $2.000 millones de menos exportaciones. Entonces, son dos temas que minan la competitividad. Y lo tercero, creo que más importante, es lograr que esa renta minera, a través del pago de canon y regalías, efectivamente se materialice en mejoras en la condición de vida de las personas que viven en las zonas de influencia. Los montos se han multiplicado. En 2007, más o menos, entre canon y regalías mineras, se transferían más o menos 6.000 millones de soles. En la actualidad estamos hablando de 24.000 millones de soles, pero no se ve una mejora, digamos, y eso pasa por gestión pública, pasa por simplificación y un acompañamiento. Y con esto termino, alguien hablaba no solamente de horas por impuestos, sino de gestión por impuestos. Algo que puede ser interesante y puede darle un rol al sector privado para salirnos de este entrampamiento de la gestión que limita esos beneficios para la población. Lo que está diciéndonos el exministro de Economía, amigos televidentes, de gestión por impuestos, es que, ¿qué pasa? Obras por impuestos es una excelente iniciativa, pero se choca con una pared que le quita dinamismo, y es la falta de ejecución por parte de las autoridades, en lo que les toca. Incluso si bien les toca poco en la participación, hay un freno, hay que pedirle permiso, hay que hacer convenios con el alcalde, con el presidente regional, y no hay capacidad de gasto porque no hay gente preparada. Efectivamente, lo primero que habría que hacer es crear un grupo, digamos, mínimamente capacitado en los organismos, en las autoridades locales, para que esto fluya. Si no, vamos a seguir así, acumulando dinero encima. ¿Y qué pasa aquí, Luis Miguel? Que como eso no se explica, la gente dice, bueno, todo el dinero se lo queda a la minería, cuando la minería paga. Así es. Es el Estado el que no sabe gastarlo, ¿o no? Correcto. No, tal cual. Y tú tienes que el canon, a diferencia de otros recursos, se queda en las cuentas de los municipios, que son los que más reciben canon y regalías, y crea esta frustración. Y tenemos casos muy emblemáticos como el distrito de Yarabamba en Arequipa, que se beneficia del canon que paga la empresa Cerro Verde, que es el distrito que recibe mayor canon per cápita en el país, que tiene un magnífico estadio municipal para 5.000 espectadores y no tiene agua potable. Entonces son esas contradicciones que ciertamente abonan al descontento y que a veces son aprovechadas pues, por movimientos antiextractivistas que petardean el desarrollo de varias jurisdicciones del país. Entonces, tomar conciencia de estos problemas es fundamental. Lo que se requiere es gestión con transparencia. Y eso creo que es un reto que ojalá comenzamos a ver más resultados. El acompañamiento que el MEF está haciendo creo que es importante. Ha desplegado 200 gerentes públicos de Servir
pero vamos que tenemos 1.900, más de 1.900 o más de 2.000 unidades ejecutorias en el país que requieren un fortalecimiento porque, digamos, no pasan el mínimo test de capacidades. Entonces, recursos hay por ahora, hay que procurar que esos recursos sigan incrementándose, pero hay que gestionarlos con efectividad. Quiero retroceder un momento a lo que dijiste hace unos instantes. ¿Tú crees que entonces que Julio Velarde es muy optimista cuando habla del 1%? ¿Tú crees que vamos a crecer la mitad de ese 1% al final del año? Ojo, y esto, explicándolo, y tiene bastante lógica, es que ya estamos pagando, amigos televidentes, la factura de la violencia que vivimos los primeros meses del año, la paralización. Ok. El año que viene, pero llegamos a ese 0.5, o vamos a llegar, porque salió Quellaveco. Pero el próximo año no hay un nuevo Quellaveco. Y el próximo año se viene con todo el niño. Entonces, podríamos estar el próximo año ante un escenario mucho peor que este si es que no reacciona a tiempo el gobierno, este gobierno. A ver, creo que va a haber un efecto rebote porque hay ciertas cuestiones que se van a disipar. Lo principal es que hemos vivido los últimos 2 años con un periodo inflacionario complejo que le ha quitado capacidad adquisitiva al consumo de la familia peruana, ha afectado el costo de los insumos y estamos viendo que justamente hoy día se reveló el dato de inflación al mes de septiembre y vemos que ya sigue la tendencia a la baja y esto probablemente propicie que el Banco Central eventualmente reduzca las tasas de interés. Este abaratamiento del crédito va a ayudar, pero obviamente nos confrontamos a un fenómeno del Niño que llueve sobre otro fenómeno del Niño que es el costero, que estamos viendo el impacto. Falta el fenómeno global y cada vez que hemos tenido esto ha habido una afectación muy grande y la capacidad de prevención del Estado ha sido bastante poco eficiente, por decirlo menos. Entonces, creo que habría cierto rebote de no haber pues, un niño extraordinario. Creo que eso se está descartando, se apuesta más por un niño moderado, pero esto puede ser peor que el niño costero del 2017, Así es, que tuvo una afectación grande. Y estaríamos creciendo en la proyección más o menos entre 2 a 3%, que claramente es insuficiente, y lo vamos a ver cuando revelen las cifras de pobreza, que lamentablemente van a volver a incrementarse este año en torno a 30%, lo que significa más de 10 millones de peruanos en la pobreza. Y eso es lo que debe llamar a la acción, que tenemos un activo muy importante, que va a haber una demanda global por la transición energética, que tenemos una ventaja que debemos aprovechar obviamente de manera sostenible, amigable con el ambiente, con la comunidad, pero no podemos darnos el lujo de darle la espalda a esa ventana que tenemos de salir de este marasmo en el cual nos encontramos, de no apostar por la minería y los sectores conexos, porque tú también lo describías, Oscar, en la introducción. La minería aporta más o menos 10 puntos al PBI, pero tú tienes 4 puntos del PBI adicionales, más o menos son 10.000 millones de dólares de proveedores, de venta de insumos, de servicios, que mueve toda una economía muy grande en todo el país. Y eso puede ciertamente jalar al país y pasar de crecer 2, 3%, fácilmente crecer 4 o 5% los próximos años. Nos está ganando el tiempo, pero realmente todo lo que dice resulta muy interesante. Estoy seguro para la teleaudiencia de Tierra Adentro. Y además tenemos un invitado que, como pocos, puede dar testimonio y hacer una lectura desde el hecho de que está en la actividad privada, pero ha estado nada menos que como ministro de Economía y Finanzas, lo cual obviamente te dice que ha estado, digamos, ha visto el monstruo por dentro, como decimos comúnmente. Una última pregunta, yo sé, es un poco ambiciosa, de teoría casi política, económica, pero te la quiero hacer. Habiendo sido ministro de Economía y Finanzas, y ante la realidad que estamos viviendo, y cuando se tiene que ser disruptivo como palabra tan de moda, ¿no es tiempo acaso de crear un ministerio de fomento distinto al de Economía y Finanzas, que en realidad sigue siendo de Hacienda y que le encanta guardar el dinero y que no sabe promover inversión? Nosotros hemos tenido menos 7.500 millones de dólares en el primer gobierno de Alan García. Hoy tenemos 75.000 millones de reservas internacionales netas favorables. Es decir, es tremendo, pero no la gastamos, no la sabemos gastar. ¿No es hora de hacer algo para inyectar parte, no digo todo, obviamente, Luis Miguel, parte de ese dinero al crédito
a la empresa, a la actividad privada en el Perú? A ver, no es nada nuevo de que se plantee crear un Ministerio de Economía o Fomento y otro de Hacienda o Finanzas, pero vamos que en nuestro país la responsabilidad en el lado público de la inversión recae principalmente en las autoridades subnacionales. Más o menos el 60% del presupuesto de inversión pública la hacen los gobiernos subnacionales. Y la otra parte, los ministerios como transportes, vivienda, entre otros. Creo que el tema no pasa tanto por pensar en crear una nueva institución, sino que porque el MEF es una entidad que da políticas y quien tiene que implementar las políticas son otros ministerios u otros niveles de gobierno. Entonces lo que creo que falta, Óscar, y entiendo la pregunta, falta mayor nivel de ambición y mayor voluntad política. Yo veo que este gobierno intenta, pero se ve limitado a no antagonizar con el Congreso, porque es un gobierno que políticamente es frágil, es precario, entonces, y se restringe el tipo de reformas que debe llevar adelante. Se puede experimentar, yo creo que parte de estas mesas ejecutivas trata de acercar al lado productivo al Ministerio de Economía. Se han abierto 27 oficinas desconcentradas a nivel nacional del MEF para facilitar, pero creo que más que crear una nueva entidad o quitar las responsabilidades, hagamos que lo que existe funcione y que se tome conciencia a todo nivel que sin crecimiento y sin desarrollo, que es más complicado conseguir, vamos a estar retrocediendo. Entonces, en la macro estamos muy bien, pero obviamente tenemos que avanzar en la micro y esto significa mejorar las voluntades, las capacidades y la visión de mediano plazo. Muchas gracias, Luis Miguel, por haber asistido Muy amable a los estudios de Tierra Adentro. Ha sido Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas, dándonos un panorama, no solamente de las cosas que ya se hablaron en Perumín, ciertamente en esta edición especial, sino también en lo que se viene. Y tengamos esto bien en cuenta. Si solo vamos a crecer 0.5% este año, como nos ha dicho nuestro invitado, imagínense qué sería de nosotros si no tuviésemos al sector minero.